Pues miren, yo esta mañana quiero hablarles de algo bien hermoso que el Señor me dio a mí primero. El Señor me habló a mí primero y yo quiero que se queden un poquito en su cabeza esta pregunta que yo les voy a hacer. ¿Qué tan profunda está tu relación el día de hoy con el Señor? ¿Realmente han profundizado su relación? En este momento ustedes pueden decir, sí, tengo una relación súper estrecha con Él, nos conocemos cara a cara, nos hemos hablado. ¿Cómo es que nosotros podemos recibir las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros? Siempre nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo es que veo cómo bendice a la demás gente y a mí no? Eso no es cierto, para empezar, ¿sí? Desde el hecho de que nos levantamos todos los días y abrimos los ojos, es una bendición enorme, ¿no? El ver el nuevo día, eso ya es sin duda un regalo del Señor. Pero a veces nos preguntamos, ¿cómo es que podemos liberar esas bendiciones? Vimos en las últimas semanas, porque yo lo vi por Facebook, cómo nuestro hermano Gustavo habló de la fe, ¿verdad? Habló de la fe. Y me pregunté muchas veces, ¿de verdad tenemos nuestra fe bien puesta en el Señor? ¿O nada más le hacemos al cuento? Porque muchas veces le hacemos al cuento, decimos, sí, creemos en el Señor, tenemos nuestra fe puesta en el Señor, ¿verdad? Pero pues vemos lamentablemente que caemos a la primera. Y esto pues es muy triste para nosotros. Fíjense que muchos de nosotros evitamos enfrentar esos errores y esas fallas que tenemos, esas debilidades. Preferimos ignorarlas o echarle la culpa a los demás de lo que estamos fallando nosotros mismos, en lugar de confrontarlas, en lugar de decir, a ver, Briseida, si estás teniendo esta falla, confróntala y trabájala, ¿verdad? Pero no. Sin embargo, este camino, déjenme decirles que solo nos va a llevar al estancamiento y eventualmente vamos a sufrir, ¿sí? Hoy, mis hermanos, quiero invitarlos, yo creo que han escuchado la palabra que dice boga mar adentro. Lo han escuchado, ¿verdad? Porque si ustedes leen su palabra todos los días, han escuchado boga mar adentro. Y como este llamado es a la acción de transformar nuestras vidas. Y bueno, en este contexto de reflexión no vamos a ignorar al mundo que nos rodea. Vivimos en tiempos de gran incertidumbre y eso no lo podemos negar. Crisis económicas, desastres naturales, desafíos globales que nos hacen cuestionar nuestro futuro. Es fácil, hermanos míos, sentirse abrumados por esas situaciones, pero es precisamente en estos momentos cuando debemos profundizar en nuestra fe y confiar en la guía de Dios. Reflexionemos ahora por un momento y preguntémonos, ¿cómo estamos respondiendo a estos desafíos? Yo no creo que ninguno de los que estamos aquí no estemos enfrentando un desafío. Yo creo, o a lo mejor soy la única, que estoy enfrentando desafíos. ¿Cómo estamos actuando ante estas situaciones? ¿De verdad estamos dándole la cara al Señor? ¿De verdad le estamos creyendo? Mire, en estos momentos de crisis que nuestra fe es probada, debemos decidir si nos quedamos en la superficie, permitiendo que las olas nos sigan golpeando y nos ahoguen, o estamos dispuestos a ir más allá. Y dirán ustedes, ¿cómo? Si apenas nos están golpeando las olas, ¿cómo vamos a ir a la profundidad de ese mar? Pero ¿saben cómo es? Y ustedes sí lo saben, claro que lo saben, es confiando en Dios, que Él nos va a guiar a través de esas aguas turbulentas. Ahora quiero que me acompañen por favor a la palabra, a Lucas 5, versículos del 1 al 11. Está un poquito largo, ténganme un poco de paciencia porque el día de hoy va a ser una prédica un poco larga, pero créanme que si a mí me edificó, pienso que puede dejar una buena semilla en ustedes. Muy bien, vayamos a la palabra. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se
acampaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes a pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Acompáñenme a orar. Bendito y amado Padre, gracias, mi Señor, alabado seas por siempre, mi Padre. Gracias, Señor, por traernos de nueva cuenta aquí, Señor, guardándonos y cuidándonos en todo momento. Gracias por tu pueblo, Señor, gracias por cada uno de las personas que hoy nos encontramos aquí reunidas para escuchar de tu palabra. Señor, que esta palabra, Señor, llegue a los corazones de cada uno de mis hermanos, que sea un aliciente en cada corazón, Señor, pero también, Señor, confrontan cada uno de ellos y llévalo, Señor, mar adentro. Gracias, bendito Dios. Pongo en tus manos, Señor, mi boca, que sea instrumento tuyo, que no sea mi carne hablando, sino que seas tú hablando a través de mí. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya vimos, se llama Boga mar adentro, ese es el título de la prédica, Boga mar adentro. Y vamos a entender un poquito este mensaje que nos trae Lucas. Vamos a remontarnos un poquito en el contexto en el cual ocurre este mensaje. El Evangelio de Lucas es un relato extenso y detalla la vida profunda de Jesús. Y según este evangelio, estos eventos ocurrieron al comienzo del ministerio de Jesús. Después de haber sido tentado en el desierto, el Señor comenzó a enseñar en las sinagogas de Galilea y rápidamente ganó la admiración de muchos. Lo seguían, querían escucharlo. Y aquí estamos en presencia de un milagro que sucede al principio de su ministerio del Señor Jesús. No es un milagro simple, hermanos, es un evento trascendente porque se enfrenta al profesionalismo y veteranía y habilidad humana a los ojos de quienes pudieron experimentarlo, especialmente para Pedro, que en aquel momento era Simón. Esta pesca de este día era absolutamente sin comparación. Cualquier pescador de red sabe que a veces que lo que pesca no sirve, porque muchos peces pueden ser pequeños, incluso algunos no son útiles, pero no así cuando el Señor Jesucristo actúa. Aquel día, esos peces que pescaron fueron de primera clase. El capítulo 4 de Lucas termina diciendo: siendo ya de día, salió y fue a un lugar desierto, y las multitudes le buscaban. Acudieron a él y le detenían para que no se apartara de ellos. Pero él les dijo: me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Galilea.
Y comienza el capítulo 5 que acabamos de leer. Aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genezaret. ¿Se imaginan qué hermosa pudo haber sido esta ocasión? Imagínenlo, hermanos, remóntese tantito, está el lago, están las orillas del mar y platicábamos por la mañana a mi esposo, ¿es lago, era mar? ¿Qué sucedía? Porque él dijo boga mar adentro, ¿verdad? Pero imagínense un poquito, nadie más que él podría anunciar con perfecta veracidad y claridad la palabra del Señor. Él era el eterno Hijo, es el eterno Hijo de Dios. Y el versículo 2 nos dice, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando las redes. Hasta aquí podemos ver un plan de rutina. Qué cosa más común a la orilla del mar de Galilea que ver pescadores lavando sus redes, ¿verdad? Sin duda que como siempre pasan estas circunstancias. Toda clase de aves estarían revoloteando, ver qué podían llevarse para tratar de comer, ¿verdad? El versículo 3 nos dice, al entrar él en una de las barcas, las cuales pertenecía a Simón, escúchenme bien, Simón en aquel momento, Pedro después. Pero antes de profundizar en las escrituras, conozcamos algunas curiosidades de Pedro. Miren, yo siempre he dicho, tengo el carácter de Pedro, porque era un gruñón. De verdad, Pedro era de un carácter bien fuerte y arrebatado. Y siempre he dicho, Pedro, yo creo que yo tenía el carácter de Pedro. Recordemos que Pedro era un pescador, ¿verdad? Si ustedes lo recuerdan, era un veterano. Conocía él los mares, los vientos, las barcas y las redes de todas dimensiones, la dinámica para hacer esta pesca. Recordemos que seguidamente fue elegido como discípulo y apóstol, ¿verdad?, de Jesús, y en lugar de Simón, ¿cómo le nombró? Pedro. Y entre sus altos y bajos al final se convierte en un líder de un grupo apostólico. Pedro era un hombre de mucha influencia en la iglesia primitiva. El nombre de Pedro es el más mencionado en los evangelios, aparte que del nombre de Jesús. Nadie habla tanto como Pedro y Jesús habla más de Pedro que de cualquier otro individuo. Imagínense, ¿no? Digo, Pedro no era una fácil persona, pero Jesús fue el que más habló de Pedro. Jesús reprendió a Pedro más que cualquier otro discípulo. Pedro fue el único discípulo que se atrevió a reprender a Jesús. Pedro confesó a Jesús con más valentía y precisión que cualquier otro discípulo. Pero también Pedro negó con más fuerza y públicamente que cualquier otro discípulo. Jesús elogió a Pedro más que a cualquier otro discípulo, pero también Jesús se refirió a Pedro como Satanás, solo a él. Entre otras cosas, yo me pregunto, ¿qué fue lo que hizo a Jesús de Nazaret elegir una de esas barcas? Era la barca de Pedro. Y no tenemos las palabras con cuidado. Pidió a que le apartasen de tierra un poco, luego se sentó y enseñaba a las multitudes desde las barcas. La sencillez y hermosura que relata este pasaje es increíble. Allí la multitud a la orilla del mar, más allá de los montes de Galilea y sobre una barca en la ribera, el Mesías había hecho su púlpito, mientras las embarcaciones mecían suavemente sobre las olas. El versículo 4 nos dice, cuando acabó de hablarles, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Les quiero comentar qué era el término boga mar adentro en aquel tiempo. Boga correspondía a la buena marcha de un barco de remo. Otra semántica de boga es acción de remar, y esta viene del verbo bogar, y se cree que viene del latín vocare, que era llamar. Representado el grito del timonel para marcar el paso, ¿sí? En el contexto del Evangelio de Lucas y su aplicación para nosotros hoy, boga mar adentro se refiere
a dejar todo lo superficial en todo lo que tengamos que hacer. Es ir mar adentro. Pero fíjense bien, qué bonito es lo que significa ir mar adentro. Y esto yo quiero resaltarlo mucho. Ir mar adentro significa recordar con agradecimiento el pasado, vivir con pasión el presente y mirar con confianza el futuro. Hay que ir hacia la profundidad, hermanos. Si ustedes saben que ir mar adentro significa agradecer el pasado, vivir con pasión el presente y mirar con confianza al futuro, me pregunto yo, ¿querrán ir ustedes mar adentro? Hay que ir hacia la profundidad. Creo que el Señor nos está diciendo que yendo hacia el mar adentro hay más profundidad, que el tiempo, ya sea de noche, de día, en la madrugada, no va a determinar tu pesca, ni la cantidad de peces que tú vayas a pescar, ni el éxito que vayas a tener. Pero ¿qué creen? Estando con Jesús, se someten, se sujetan y todas las leyes naturales no van a importar, porque ustedes van a poder pescar. Note que no es la pesca, es Jesús en la barca de Pedro. Note que no es el tiempo, ni el mar, ni la fatiga, es Jesús en la barca diciéndonos, profundiza a mi lado, sumérgete en lo profundo junto a mí. Hay más, vamos, boga mar adentro. Versículo 5, Simón le respondió y dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. Y he aquí, hermanos, en donde nosotros, gracias Arturito, gracias. Y es aquí, hermanos, en donde debemos de aprender de Pedro, en esa obediencia que tuvo en ese momento. Vemos aquí la sinceridad de Pedro. Maestro, toda la noche hemos trabajado. Es como si dijera, pero Señor, ¿tú no sabes que ha sido una noche de fracaso? Y por supuesto que Jesús lo sabía, y lo sabía muy bien. Él lo sabe todo, lo conoce todo de nosotros, ¿verdad? Notamos que ellos nos dicen que la pesca fuera pobre, sino que fue uno de esos días que no se pescó absolutamente nada, no uno, absolutamente nada. Yo creo que Dios permitió precisamente el fracaso de esa noche para poder contárselo con la bendición que iba a efectuar en momentos siguientes. Hermanos, un día malo no avisa, simplemente llega y cambia nuestro rumbo de vida. A veces tenemos días malos y eso no los vamos a poder evitar, ¿verdad? Hay días malos, pero también tenemos días buenos. Este no había sido un día para ser recordado para ellos. Solo es hasta que Jesús aparece en la escena y lo cambia todo. Pedro, con su gran experiencia de pescador profesional, había visto en su oficio días buenos y días malos, pero nunca había experimentado no haber pescado ni un solo pescado. Pedro, siendo un veterano trabajador en la pesca, tuvo un día malo en el trabajo. No pescar nada implicaba haber gastado tiempo, fuerza y recursos, ¿verdad? Porque también esto nos sucede. No pescar nada implicaba haber gastado mucho más allá de lo que a veces nos podemos imaginar. Somos útiles nosotros para la obra, hermanos, pero no somos indispensables. La obra no depende de nosotros. Si Jesús no está en nuestra barca, si no estamos junto al Maestro, día a día, escuchando su palabra, disfrutando de su presencia, de nada nos va a servir. Todos los días serán malos, todas nuestras enseñanzas carecerán de la presencia y poder sobrenatural de Dios. Sin embargo, Pedro no se quedó allí. Muchas veces nosotros nos quedamos con la última frase: no hemos pescado nada y por lo tanto no voy a pescar más. Expresiones como, ya he predicado mucho de la palabra, y la gente, nada de nada.
y he orado y nada de nada. He ayunado y no pasa nada. Todo esfuerzo humano, métodos, habilidades, he puesto en práctica y absolutamente no ha pasado nada. Nos hemos conformado en la superficialidad y por ende no hay nada de nada. Hemos visto el ayuno, la oración, la lectura, los devocionales como un sacrificio, porque eso es lo que hacemos, lo vemos como sacrificio, no como placer, no como una delicia, no como algo que nos va a cambiar, como algo que nos va a transformar. Lo vemos todo esto como, ay, es que sigo orando, y nada. No lo estamos disfrutando. El encontrarnos con nuestro Padre, no lo estamos disfrutando. Hermanos, ¿por qué es tan difícil avanzar? ¿Por qué no podemos madurar? El crecimiento espiritual nos exige salir de nuestra zona de confort, nos enfrenta a nuestras debilidades y nos desafía a confiar más en Dios. Es fácil quedarse en un nivel básico de fe, donde no se nos exige mucho, pero Dios nos llama más, nos llama a ser maduros en la fe. Hermanos, tenemos 5 años aquí, ¿y cuántos se pueden decir maduros en la fe? ¿Cuántos nos podemos decir que estamos maduros en la fe? ¿Hemos sido boga mar adentro o nos hemos quedado en nuestra zona de confort? Yo se los pongo ahí. ¿Por qué es tan difícil avanzar? Hebreos 5:12 nos exhorta, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis la necesidad de leche y no del alimento sólido. Hermanos, yo no sé si a ti, pero a mí me desafía a no conformarme con lo básico, sino a buscar un crecimiento espiritual más profundo. Y para ilustrar esto, pensemos, todos conocemos el proceso de las plantas, ¿verdad? Cuando una semilla es plantada, necesita agua, luz, nutrientes para crecer, ¿verdad? Si no se les proporciona lo que se necesita, simplemente la planta se va a marchitar y nunca va a alcanzar su potencial máximo. De la misma manera pasa con nosotros, hermanos. Nuestra fe necesita ser nutrida para crecer. Necesitamos ser sumergidos en la palabra de Dios. Yo no sé cuántas veces, no me voy a cansar, y yo creo que tampoco a mi esposo, en decirles, lean su palabra. A veces yo me he referido, me choca la ignorancia, y yo creo que está en nuestro alcance no ser ignorantes, porque tenemos un libro, yo creo que todos lo tenemos en nuestra casa. Si no se les proporciona lo que, necesitamos sumergirnos, ¿verdad?, en la palabra, orar con fervor. Necesitamos orar, pasamos una jornada de oración, vi a lo largo de la noche ese desvelo de cada uno de ustedes, intercediendo, pero hagámoslo todas las noches, hagámoslo en todo momento, oremos con ese fervor y permitamos que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a hacer lo necesario para que nuestra fe crezca? ¿O queremos quedarnos en la orilla? Miren, algo que nos obstaculiza en nuestro crecimiento es tener una actitud negativa. Y esto lo vemos muy a menudo. Cuando Jesús le pidió a Simón que lanzara las redes nuevamente, después de una noche infructuosa, la primera reacción de Simón fue de duda. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Esta respuesta refleja la mentalidad que muchos de nosotros tenemos. Cuando enfrentamos desafíos o fracasos, nos enfocamos en lo negativo, en lo que no ha funcionado, en lugar de confiar en la palabra y en las promesas de Dios. Reflexionemos cuántas veces hemos permitido que el desaliento dicte en nuestras acciones. ¿No es verdad que a veces el desaliento es más fácil tirarnos que decir boga mar adentro?
La experiencia de Simón nos enseña que aunque estemos cansados y desanimados, la clave, y siempre lo vamos a decir, es la obediencia. A pesar de su fatiga, Simón eligió obedecer a Jesús y lanzar sus redes una vez más, a sabiendas que no había pescado nada. Pero ¿quién se lo estaba diciendo? Jesús se lo estaba diciendo. Y dijo, las voy a echar, ¿verdad? Esta lección es poderosa para nosotros, hermanos, la obediencia a Dios, incluso cuando no entendemos absolutamente nada de lo que está pasando. Puede llevarnos todo esto a bendiciones que ustedes ni siquiera se pueden imaginar. Aquí es donde quiero hacer una conexión con nuestros días. Hoy en día muchos de nosotros enfrentamos en nuestra vida personal muchas cosas. Miren, a veces incluso aquí mismo, en los ministerios, el desaliento, el cansancio, ya me cayeron bien gordos todos, ya no los aguanto, mejor me voy a otra iglesia, porque ahí predican mejor y ahí se maneja otra doctrina mejor, ¿verdad? Pero ¿qué creen? También enfrentamos muchas situaciones en nuestra vida personal. No estamos conformes, hermanos. Si no estamos conformes con la iglesia, mucho menos vamos a estar conformes con nuestra vida personal y lo que estamos viviendo. Eso es una partecita, pero en nuestra vida personal también estamos mal. Ya sea en nuestro trabajo también, en nuestras relaciones personales se ve, en nuestra propia salud. Podemos sentirnos tentados a darnos por vencidos, a decirnos a nosotros mismos que ya hemos hecho todo, ¿verdad? Que ya no hay esperanza de que mejore nadie, porque nosotros somos los mejores, ¿verdad? Pero hermanos, Dios no nos llama a rendirnos. Y créanme que esto fue una confrontación para mí. No nos llama a confiar en nadie más, sino en Él, en quien todo lo puede, en quien llenó las redes repletas de pescados, que se reventaban esas redes, y seguir adelante, sabiendo que solo Él tiene control. Romanos 8:37 nos asegura, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo no sé si a ustedes les recuerde, pero a pesar de las dificultades podemos superar cualquier obstáculo con la ayuda de Dios. Pero para hacerlo debemos de estar dispuestos a confiar en su palabra y seguir sus instrucciones como lo hizo Simón. Yo les pregunto nuevamente, hermanos, creo que esta es una prédica de muchas preguntas y de mucha reflexión. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios incluso cuando no vemos resultados inmediatos? A veces nos cansamos de orar y decimos, es que no vemos resultados. Ya he hecho de todo y no vemos resultados. La obediencia y la fe es el camino a la bendición. La segunda parte de la respuesta de Simón es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Fíjense bien, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. ¿Qué le estaba diciendo a Jesús? Pues eres tú, Jesús, eres tú quien me lo estás diciendo. Y como tú me lo estás diciendo, voy a echar las redes. Esta declaración no solo es un acto de obediencia, sino también una muestra de fe. Simón confió en la palabra de Jesús, aún con todo su conocimiento que tenía y experiencia como pescador. Él sabía que podía ocurrir lo contrario, pero confió en Jesús. Este acto de fe tiene un paralelo claro con nuestras vidas actuales. En un mundo donde la incertidumbre es la norma, donde las noticias nos bombardean a diestra y siniestra con todo lo malo que sucede en el mundo. Toda esta información nos lleva al temor y debemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a confiar en la palabra de Dios por encima de lo que vemos y oímos? Pues miren, la respuesta está en la misma palabra. Jeremías 33:3 nos dice y nos ofrece una promesa. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa es tan revelante hoy como lo fue en los últimos tiempos bíblicos.
Dios nos invita a confiar y a clamar en Él y esperar revelaciones que van más allá de nuestra comprensión humana. La historia de Simón nos enseña que la obediencia y la fe son la clave para desbloquear las bendiciones de Dios en nuestra vida. Pero, ¿qué significa realmente confiar en Dios? ¿Saben qué significa confiar en Dios? Dejar al lado nuestras propias preocupaciones y ansiedades y permitir que su paz nos guíe. Y déjenme darles un poquito una experiencia que por la mañana la recordaba, la seguía recordando y me hacía llorar. Todos estos 20 días que estuvimos fuera, todas las noches, absolutamente todas las noches, 2 niñas, una de 6 y otra de 9, las escuchaba diciendo: vamos a orar, Dana, o vamos a orar, René. Y lo que oraban era esto: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces sentir confiado. Si esas niñas de 4 y de 9 años estaban confiando su paz al Señor, ¿por qué nosotros como adultos no podemos confiar, dormir tranquilos y saber que esa paz depende solamente de Dios? Esta paz es el resultado, mis hermanos, de una relación profunda con Dios, una relación que se construye día a día a través de oración, de estudio de la Biblia y de obediencia a su palabra. Hermanos, se van a cansar de mí, de mi esposo, pero esto es lo que les va a proporcionar esa relación y las bendiciones que ustedes quieren ver. El fruto de la obediencia, bendiciones abundantes, las vemos en el versículo 6. Dice: así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Hermanos, la obediencia a Dios no solo nos bendice a nosotros, ¿qué creen? También impacta a todos aquellos que nos rodean. ¿Están listos para recibir las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes? Isaías 55, versículos 8 al 9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje, hermanos, nos recuerda que los planes de Dios para nosotros son mucho más grandes que lo que nosotros pensemos o podamos imaginar. Pero para acceder a estas bendiciones debemos estar dispuestos a seguir su guía, incluso cuando no entendamos completamente el camino que estamos atravesando. A veces no lo entendemos y muchas veces nos preguntamos: ¿por qué estás haciendo esto? No lo sé, pero siempre hay que recordar que los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas, hermanos? Podemos comenzar por hacer un compromiso diario de confiar en Dios en cada aspecto de nuestra vida. Esto significa entregarle nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestras incertidumbres y confiar en que Él está obrando para nuestro bien, incluso cuando el panorama no lo podamos ver completo. También sumergiéndonos en la voluntad de Dios. Dios nos llama a ir más allá de lo superficial, a sumergirnos completamente en su voluntad. Esto significa dejar, y escuchen bien, esto significa dejar de lado nuestras propias ambiciones, nuestros propios sueños y permitir que su Espíritu Santo guíe cada aspecto de nuestra vida. Esto, mis queridos hermanos, es un desafío, especialmente en un mundo que nos empuja a centrarnos en nuestros propios deseos y nuestros propios logros. El Salmo 43:3 nos dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Esta es una petición para que Dios nos guíe, para que su luz y su verdad iluminen nuestro camino, llevándonos más cerca de Él.
reflexionemos esto un breve momento. ¿Qué nos detiene a sumergirnos completamente en la voluntad de Dios nuevamente? Miren, para muchos puede ser el miedo, para otros puede ser la preocupación por lo que otros puedan decir o pensar, o la duda en nuestras propias capacidades. Estas son barreras que nos impiden avanzar, pero Dios nos llama a superar estas barreras, a confiar en sus caminos que son perfectos y a rendirnos completamente a su plan. La historia de Simón y de los pescadores nos enseña que la obediencia a Dios puede llevar a resultados extraordinarios. Ellos no solo llenaron sus redes de peces, sino que experimentaron de primera mano el poder y la provisión de Dios. De manera similar, nuestra obediencia a Dios puede traer bendiciones inesperadas y milagrosas en nuestra vida. Y miren, les voy a leer Isaías 1:19, nos dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Eso es lo que dice en la versión Reina Valera, pero para que ustedes me comprendan bien, lo voy a decir en Nueva Versión Internacional. Si están dispuestos a obedecer, comerán lo mejor de la tierra. Esta promesa, mis hermanos, es para todos. Y para todos aquellos que elijan seguir a Dios con todo su corazón, que están dispuestos a seguir, a ir más allá de lo superficial y a buscar una relación más profunda con Él. Hermanos, Dios nos ha llamado hoy, en esta mañana o en esta tarde, a una relación más profunda con Él. Nos invita a bogar mar adentro, a no conformarnos con lo superficial, sino a buscar su presencia en las profundidades de nuestra fe. Este es un llamado a confiar completamente en su palabra, a obedecer en todo momento y a dejar que su voluntad guíe nuestras vidas. Yo les pregunto nuevamente, ¿estamos dispuestos a aceptar este llamado? Hoy más que nunca necesitamos una fe fuerte. Ya lo dijo mi hermano, necesitamos de esa fe, una fe anclada en la palabra de Dios y que no vacile ante los desafíos. Como nos recuerda Corintios 5:7, vivimos por fe, no por vista. Que este sea nuestro lema mientras buscamos una relación más profunda y significativa con nuestro Creador. Mi amado hermano, que Dios bendiga tu vida el día de hoy y tu relación con Dios. Que crezcas, mi hermano, todos los días en esa relación, en esa profundidad. Confía en la palabra del Señor y obedece su voz.